Una disculpa por el retraso, avisé un poco antes porque pues venía yo como de la Condesa por una cuestión, una cita médica. Como no traigo mis lentes, casi no veo. Entonces, si alguien quiere participar, pues sí me tiene que hacer así como náufrago. Sí detecta el movimiento, pero no, si alguien hace así, pues no vayan a pensar que es una grosería de mi parte, ¿no? Bueno, la vez pasada estuvimos conversando sobre el tema del concepto, sobre el tema de la importancia de la finalidad y la utilidad de las constituciones. También hicimos un breve recorrido a pasos muy agigantados sobre la evolución constitucional de nuestro país, desde la Constitución de 24, que decíamos que era pues es un instrumento que de hecho tiene dos modelos, incluso de organización del Estado, y dos modelos interesantes. Bueno, es el modelo español, que venía de la Constitución de Cádiz, que estuvo en vigor en la etapa del México todavía dependiente de España, y el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Decía yo que son dos modelos porque en el modelo, digamos, europeo, español, eso no lo expliqué esa vez, el papel, el rol que jugaba el Poder Judicial era muy distinto al rol que en la Constitución de los Estados Unidos de América se le otorgaba, ¿no? Esto es, en los Estados Unidos de corriente anglosajona, ¿no?, angloamericana, el common law, los jueces tienen un papel central. Esto es, las controversias sobre la aplicación de la Constitución y la interpretación última de la Constitución recae en muchos aspectos en el ámbito jurisdiccional. Y en el modelo español, pues venía de una tradición, yo podría decir, influenciada sobre todo por la etapa de la exégesis. En Francia, que después se pasa a España, y de España pasa para acá, en donde quien tiene el papel central respecto al texto constitucional es el órgano legislativo. Y decía yo que vemos ese modelo enfrentado en un solo texto, porque por una parte se le dan las atribuciones que tiene más o menos la Constitución, la Corte de los Estados Unidos de América, y por otro lado se mantienen figuras como el de la interpretación, digamos, legislativa, como cardinal, ¿no?, a la hora de aplicar la Constitución. Y que había habido incluso casos en donde la propia Suprema Corte, antes de la mitad del siglo XIX, pues había acudido incluso al legislativo a preguntar acerca del sentido y alcance que debía darse a la Constitución. Les comenté también que a la par de la evolución constitucional y sobre todo en la segunda mitad, alrededor de la mitad del siglo XIX, pues entra en nuestra escena el tema del juicio de amparo, que para mí es lo que le da finalmente a la Suprema Corte digamos, el poder para interpretar la Constitución, sí, no han para llegado aplicarla todos. en casos concretos, ¿no? Sobre todo en beneficio de las personas, ¿no? Los casos de pena de muerte, los casos de leva, etcétera. Entonces eso empiezan a ser algo, una figura conocida y una figura popular, ¿no? Entonces, dábamos un recorrido por la Constitución de 24, las 7 leyes constitucionales,
hablamos de las bases orgánicas del 43, el acta de reformas del 47, llegamos a la Constitución de 1857, documento importantísimo, no solo por el catálogo de derechos, sino también porque ya es la consolidación definitiva del juicio de amparo, ¿no? Los artículos 101 y 102, que después sería el 103 y 107 en la Constitución de 17. Y que bueno, que en esa otra etapa, pues pasamos al siglo XX con un proyecto de reformas que deriva en una nueva Constitución, con las características que ya conocemos de la Constitución, digamos, social, la primera Constitución social del mundo. Posteriormente, pues lo que hemos observado en la evolución de nuestro texto constitucional, pues son cientos de reformas. Por ahí les hice llegar un material que les decía es un estudio, un diagnóstico de cómo se encuentra el texto constitucional actualmente, y platicábamos un poco que en distintos temas, pues han sido tantas las modificaciones que se le han agregado, que sí genera pues un documento, digamos, no con una delimitación y un orden definido, sino pues salpicado de muchas cosas, ¿no? Lo cual dificulta su comprensión, su manejo, también incluso la extensión de la propia Constitución. Y les comentaba yo de esta propuesta de las leyes constitucionales, ¿no? Como una forma de desahogar parte del contenido de la Constitución para hacerla un poco más entendible, manejable, y que el contenido, ¿no?, no es que desaparezca, sino se traslade a las llamadas leyes constitucionales. Y eso le dé finalmente a nuestra Carta Magna, pues, cierta estabilidad, ¿no? Que es una de las características de toda constitución. Imagínense una constitución con tantos cambios, ¿no? Yo no sé quién se sienta segura o seguro al abrir su constitución, ¿no?, si la tiene en texto, de si en efecto es la última versión, ¿no? Me parece el programa de computadora, ¿no? Si tenemos la última versión o no. Y sí, la verdad es que lo mejor es ir a buscar, pues por eso se acabaron ciertas ediciones, ¿no?, que eran recurrentes. Ya fue imposible, ¿no?, estar teniendo al día ese texto. Por otra parte, comenzamos a ver también el tema de la clasificación de las constituciones. Les decía yo que había pues algunos criterios básicos, ¿no?, como eran su reformabilidad, que las dividía en constituciones, digamos, flexibles o rígidas, ¿no?, que atendía a la facilidad con que pudieran ser modificadas. Esto es, las flexibles se podían modificar a través del procedimiento ordinario, ¿no? Las rígidas, pues tenían un procedimiento dificultado de reforma para asegurar precisamente su estabilidad. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que no importa, así sea un procedimiento rígido, en tanto exige requisitos adicionales o reforzados, pues de todos modos no ha servido para contener los cambios, ¿no? Y que bueno, que vemos otros países como Estados Unidos de América, que pues siguen con su constitución de 1787 y sigue, digamos, siendo el documento que les permite transitar y seguir siendo una nación muy poderosa, ¿no? Claro, me imagino que con bibliotecas enteras de precedentes de la Suprema Corte, ¿no? Que la Constitución es el texto más pues lo que dice el intérprete constitucional. Igual nosotros tenemos, hace algunos años, el Fondo de Cultura Económica publicó una obra que han seguido actualizando, ¿no?, que es la Constitución y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Unos tomos muy bonitos.
cierto, alguien me voló el tomo de los índices. Estoy tratando de acordarme a quién se lo presté, ¿no? Que nunca me lo regresó. Pero bueno, después se ha hecho otras ediciones, ¿no? Pero esos son interesantes, porque esa obra, me acuerdo, es una obra que reflejaba, solo se iba al tema de interpretación constitucional, ¿no? Eran 6 tomos. Y era muy interesante ver, por ejemplo, el desarrollo que habían tenido la interpretación de los derechos a lo largo de la vigencia de la Constitución. Y se llevan una sorpresa porque realmente no había desarrollo constitucional de los derechos. O sea, no era abundante, no eran... Uno ve el tomo respectivo y es una cosita de nada. ¿Por qué? Pues porque casi todas las controversias sobre aplicación de la Constitución las reconducíamos a temas de legalidad, ¿no? O sea, no te vayas muy lejos, impugna la cuestión señalando falta de fundamentación y motivación o violaciones al 14. Entonces, no habíamos prácticamente, en eso contribuye la propia judicatura, el propio foro, no habíamos desarrollado adecuadamente la interpretación del contenido sustantivo de los derechos. Se había quedado un poco rezagado. Ahora sí, ya hay un poco más de contenido, ¿no? ¿Qué significa el artículo 4? ¿Qué significa tener o gozar de una vivienda digna y decorosa? O el derecho a la alimentación, derecho al agua, etcétera, ¿no? Yo les sugeriría, si tienen oportunidad, que también le echen un vistazo a los criterios que se han ido generando en la protección no jurisdiccional. Yo lo digo por experiencia. Ahí encuentran ustedes pues criterios y sobre todo, yo les diría de manera muy práctica, les ahorra trabajo. Porque lo que hacíamos en la parte, digamos, de análisis de los derechos, para establecer el silogismo que íbamos a utilizar a la hora de decidir casos, pues hacíamos un ejercicio que pasábamos por la Constitución, la jurisprudencia interna e internacional, los comités que decían, hasta la famosa Agenda 2030. Entonces, esos desarrollos ya están ahí en las recomendaciones, por lo menos de la Comisión Nacional, las cuales están consultables en línea. Incluso hay un buscador ahí por palabra, etcétera. Y créanme que van a encontrar algo que les puede ser de utilidad a la hora de hacer planteamientos. Porque lo que es armar actualmente un buen planteamiento a partir de los derechos no es algo sencillo. Digo, a menos que sean, espero que no, ¿no? De esos que pegan el artículo primero y ahí hazle como puedas, ¿no? No, pues eso no. Lo que se trata es de ver cómo puedes amalgamar el derecho de fuente internacional con el derecho de fuente interna, utilizar la jurisprudencia interna internacional, los criterios de ONU, etcétera, y haces un argumento fuerte, ¿no? Pues si lo dejas al ámbito de los operadores jurídicos, no necesariamente vas a encontrar lo más adecuado. Entonces, otra forma de clasificar las constituciones, decíamos también, era en términos, digamos, de su forma, en escritas, ¿no? Y no escritas, o apoyadas en la costumbre, y decíamos que no era del todo exacto, sino que más bien, en algunos países, el contenido está repartido en distintos ordenamientos, que tienen también una, digamos, la más alta jerarquía. Entonces, y en esa estábamos. No quiero concentrarme demasiado, les mandé también el trabajo, y si no, ahorita me recuerdan, lo mando, el tema de la clasificación, porque hay un sinnúmero de criterios, ¿no? Claro, para efectos de derecho comparado y para efectos de saber a partir de esas categorías qué tipo de constitución tenemos actualmente, ¿no?
O sea, están las constituciones, por ejemplo, dependiendo el ángulo que se analice, y si son constituciones abiertas o cerradas, ¿no? Por ejemplo, en materia de derechos. Una constitución abierta es aquella que establece o que reconoce que el catálogo establecido en la propia Constitución no puede ser un catálogo, digamos, exhaustivo, ni tampoco un catálogo suficiente o limitativo, ¿no? Hay algunas constituciones, incluso la norteamericana, que tienen cláusulas abiertas. Entonces, que dicen, este catálogo es meramente enunciativo y no puede interpretarse como conoce otros derechos que pudieran estar reconocidos, etcétera, o inherentes a la dignidad humana. Claro, en Estados Unidos hay una corriente, o una corriente en la Suprema Corte, que se llama, y no sé si alguien ha escuchado, el originalismo. No sé si alguien ha leído algo ahí, escuchado sobre esta corriente. El originalismo. El originalismo es una, ya saben que nuestros vecinos, ¿no? Cómo cuecen las cosas. Es una postura que señala, un poco al contrario de lo que lo estoy señalando, una postura que señala que la Corte Suprema o el intérprete último no puede ir más allá, ni siquiera por vía de interpretación, para extraer o derivar derechos que no estén expresamente señalados por los Founding Fathers, ¿no? Por el constituyente, ¿no? Claro, esto lo hacen un poco para negar de alguna manera derechos. Esto es, imagínense la postura, ¿no? En el sentido de, si no está en la Constitución, ese no es un derecho, ¿no? O sea, pues imagínense, mucho del avance en materia de derechos ha sido a partir de la interpretación. Inclusive en Argentina, por ejemplo, el juicio de amparo no fue creación del constituyente. El juicio de amparo fue una creación jurisprudencial de Argentina, el origen. Ahorita sí, ya está regular y todo, pero en ese entonces fue a partir de una interpretación que se logró ese reconocimiento, ¿no? Entonces son posturas, pero sí hay constituciones abiertas, constituciones cerradas, casi todas son abiertas. Yo diría, hay también, lógicamente, constituciones más democráticas que otras, ¿no? O hay constituciones que le dan un peso especial al tema del Parlamento para efecto de la toma de decisiones, y hay quienes, pues siguiendo la cierta tradición o corriente, pues son constituciones presidencialistas, ¿no? O sea, que acentúan la figura del presidente de la República. Y lo interesante de estos ejercicios, como les decía, es pues entender algo que a veces comento con una frase, ¿no? Que tu mundo no es el mundo. O sea, que hay países organizados de manera distinta, hay países que tienen otras opciones, ¿no? Por muy raras que nos parezcan, pero pues eso es la forma de gobierno y de ejercicio del poder, ¿no? Hay también constituciones en otra clasificación o otros criterios, constituciones se me ocurre, digamos, más internacionalistas que otras. O sea, constituciones que reconocen la importancia del derecho internacional y tienen una serie de reglas para saber cómo se engarzan con el derecho internacional. Entonces hay un sinfín de criterios. No voy a andar más en esto porque si no se nos come el tiempo para otros temas igual de interesantes, ¿no?
Vamos a platicar ahora un poco de algunos aspectos centrales de nuestra Constitución. La idea también es que a partir de estas sesiones, pues yo les esté dotando de una serie de elementos que les sirvan a ustedes para dar respuesta a los problemas que mandé, ¿no? Por ahí, esa es la idea también. Entonces, uno de los temas más importantes es la cuestión de la supremacía. Yo creo que es en derecho constitucional, el tema de la supremacía, pues nos ayuda a entender la importancia, el significado del documento constitucional. El documento constitucional no es similar a cualquier otro documento normativo. Es el documento cúspide en el ordenamiento. En este sentido, bueno, pues la idea de la supremacía también no es una idea nueva, ¿no? Sí, por supuesto, en nuestro país nos inspiramos, o venimos desde la Constitución de 24, pasando por la del 57 y la de 17, tenemos nosotros el tema traducido de alguna forma del artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Es una traducción en esa parte. Si ven ustedes, señalará esta Constitución, ¿no? Las leyes del Congreso que emanen de ella, ¿sí? Y los tratados internacionales, etcétera, 133, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de todos los estados deberán estar a dicha Constitución, leyes y tratados, ¿no? Aún por, digamos, aún cuando encontraran normatividad contraria. ¿Qué es lo que dio la pauta, la segunda parte del 133, a estas tesis que se discutieron por ahí de la década de los años 30, que se fueron consolidando, en donde, o a través de las cuales, se negó en nuestro país la posibilidad del control de constitucionalidad difuso, ¿sí? Esto es, que se les desconoció a los jueces o a los tribunales locales la posibilidad de hacer control de constitucionalidad difuso. ¿A qué me refiero? No quería entrar en esta etapa sobre ese tema, pero tengo que entrar, que es el tema del control difuso. Ustedes saben que históricamente hay dos tipos, dos grandes modelos, aunque hay ahora variopinto, mucho tiempo atrás, dos grandes modelos de control de constitucionalidad, que es el difuso y el modelo. El modelo difuso fue creado, o es el que opera en los Estados Unidos de América. Y se generó a partir sobre todo de un caso, Marbury versus Madison, que decide el Chief Justice John Marshall en 1803. Era un caso en donde se discutía, ¿no? O a propósito más bien de un tema interesante. No sé si alguien recuerda los pormenores del caso, pero más o menos iba así. Resulta que cuando hay un cambio de administración, ahorita no Jefferson, no me acuerdo quién, Adams y Jefferson, exactamente, un cambio de administración, que por cierto les recomiendo un trabajo del doctor González Oropesa, que viene en unos tomos, 3 tomos, que le hicieron de homenaje al maestro Fixamudio. Seguramente lo habrá reproducido a lo mejor en otros trabajos, pero se me hizo muy interesante el análisis que hizo el doctor Manuel González Oropesa sobre este caso, ¿no? Porque este caso es una forma de ganar perdiendo.
o perder ganando, ¿no? ¿Por qué? No les hago el cuento largo. El tema es que saliendo una administración había dejado algunos nombramientos de jueces, ¿no? Como dicen, en el cajón. No alcanzó a otorgar las notarías, perdón, los nombramientos de jueces que estoy diciendo. Entonces se quedaron en el cajón, ¿no? Y en este sentido, pues, alguien que se había visto beneficiado, se vería beneficiado, pues ejerce un writ de mandamus. Hay dos writs, ya no les hago el cuento más largo, pero el tema es una especie de acción procesal, ¿no? Para obligar a una autoridad a hacer algo que no ha hecho. El mandamus. Y precisamente consistía en que la persona decía, pues el nombramiento fue firmado, ¿no? Existe el nombramiento, fue firmado, pero no fue entregado. Pero yo soy el beneficiario de ese nombramiento. Entonces, y se arma todo un debate en el sentido de qué es, entre otras cosas, ¿eh? Pero ¿en qué momento se perfecciona un nombramiento? ¿No? A la hora que lo firman o tiene que ser con la entrega, ¿no? Eran documentos, estamos hablando 1803, una cosa. Pero la cuestión es que al final de cuentas no le dan la razón. Pero la Suprema Corte aprovecha la oportunidad a propósito del caso para no darle la razón, ¿sí?, a la administración anterior, ¿sí?, y sin embargo dejar en claro que es la Suprema Corte la que tiene la potestad de interpretar, de resolver las controversias sobre la aplicación de la Constitución y tener la última palabra en lo judicial sobre el significado del texto. Y declara también ahí, por vía de interpretación, o refuerza la idea de la supremacía constitucional. ¿Quién es el guardián de esa supremacía? La Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues digamos, la administración que le habían dado la razón, pues no podía reclamar nada, porque que era la entrante, ¿no? O sea, pues ¿qué me vas a reclamar? Te estoy dando la razón, ¿no? Y la saliente, pues se queda ahí con una persona que da de su confianza, ¿no?, aunque haya perdido el nombramiento. O sea, lo que voy es que hay veces, ustedes lo notarán en el litigio seguramente, en que te dan la razón, pero no por las razones que tú esperabas. Y lo cual a veces incluso es motivo de impugnación, ¿eh? O sea, yo quiero que me des la razón, pero por las razones correctas, no por esto, ¿no? O sea, ese es un tema interesante, ¿no? La cuestión es entonces que con ese movimiento que hizo Marshall, pues deja en claro ese poder que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ese caso, etcétera, se reconoce el papel que tienen los jueces y en la segunda parte del artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos, o la última parte, pues se autoriza a que todos los jueces, sin importar su materia, su rango, etcétera, pueden hacer prevalecer la Constitución, es un deber, frente a cualquier otra disposición. No sé si han escuchado a veces noticias en donde dice, oye, resulta que un juez, ¿no?, modesto, así, tal, paró la decisión de Trump, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? O la posibilidad que tienen los jueces, el control difuso, se traduce no en que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma. Eso solo lo puede hacer
la Corte Suprema y los tribunales, digamos, que son muy similares aquí de circuito, etcétera. Finalmente la Corte Suprema. Ellos sí pueden poner el sello de inconstitucional. Los otros lo que pueden hacer es preferir la norma, digamos en este caso superior, que es la de la Constitución, ¿sí? Y dejar de aplicar las normas que son contrarias, pero sin ponerles la etiqueta de inconstitucionalidad. O sea, en realidad es un ejercicio donde analizas la constitucionalidad, nada más es que juegas un poco con ciertas palabras que están reservadas al ámbito federal. Entonces, la Suprema Corte es la única que puede declarar la invalidez, esto es, expulsar una norma del ordenamiento. Y es el control difuso. En nuestro país debería haber funcionado más o menos así. Sin embargo, por unas tesis, insisto, que se originaron ahí por la década de los años 30 del siglo pasado, a propósito de un caso sobre una autoridad administrativa, o sea, ni siquiera se analizó a partir de los jueces, sino de si las autoridades administrativas podían desaplicar. Dijeron, obviamente no. Y de ahí se llevaron también el tema después. Fue una etapa de, digamos, hasta los propios académicos, incluso décadas después, siguen con la polémica, ¿eh? O sea, de si el 133 autoriza o no el control difuso, unos dicen no, y la Suprema Corte jugó mucho tiempo para decir no, del 133 no se deriva control difuso, atribuciones de control difuso. Sin embargo, nunca nos decía que se derivaba, ¿no? O sea, eso para mí es inadmisible en un tribunal constitucional, si lo quieren ver así. Entonces, si te digo que no es esto, ok, ¿y entonces qué es? ¿Cómo debo entender la segunda parte, ¿no? Del 133. Pero bueno, incluso se utilizaba el amparo, se decía, no, pues para eso está el amparo. No, pero espérame, o sea, y con eso se cercenó décadas, 7, 8 décadas, esa posibilidad. El control concentrado es un poco más joven, no es bastante más joven, porque surge a partir de la Constitución austríaca 1920 y precisamente impulsado por las ideas de Hans Kelsen, que en ese entonces rivalizaba con Carl Schmitt. Cada uno publicó un trabajo. Ahora esos trabajos son muy famosos. Si tienes ese librito, etcétera, son interesantes los debates, porque debatían acerca de quién debería ser el defensor de la Constitución. Para Carl Schmitt debería ser prácticamente el titular del Ejecutivo. Y señalan que las ideas de Carl Schmitt dieron origen pues al encumbramiento, digamos, de Hitler. Y por otra parte, pues señalan Hans Kelsen que no, que esta tarea de defensa de la Constitución debe recaer o depositarse en un tribunal constitucional. Así como hay tribunales de lo civil, de lo penal, administrativo, cuando la controversia es acerca del tema de la Constitución, debe existir un tribunal constitucional, separado de los poderes, digamos, constituidos ordinarios. Esto no forma parte del Poder Judicial, sino es un tribunal aparte. Y que en todo caso, lógicamente, eso significa que los jueces ordinarios no podían meterse con esos temas hasta que llegara el tema al planteamiento, ya sea por la cuestión de constitucionalidad, por una serie de figuras, llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional.
Como les decía, el control difuso, que se traducía en desaplicar o preferir, si ustedes gustan, la norma superior, que es de la Constitución, pues es un control que impacta solo al caso concreto. ¿Sí? Es la relatividad, como de la sentencia de amparo, ¿no? Es una relatividad porque solo es para ese caso. Decía alguien que interpretó esta figura, que fue Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América. Alexis de Tocqueville fue un francés que se vino a dar sus vacacionzotas a los Estados Unidos. Tiene un libro, ustedes lo encuentran a estar incluso muy económico, del Fondo de Cultura Económica, La democracia en América, donde explica hasta el clima, o sea, la diferencia entre estos nuevos territorios, ¿no?, con Europa. Y él traía el sistema francés. Entonces, muchas de las cosas, cómo funcionaban en los Estados Unidos de América, le parecían notables e hizo una obra, les digo, analiza hasta los animalitos, todo, todo. Pero hay una parte donde habla del gobierno y habla del papel de los jueces y dice, estos norteamericanos encontraron una fórmula un poco más afortunada que nosotros. Dice, porque mientras en Europa un problema de constitucionalidad significaría prácticamente un enfrentamiento, estos encontraron otra solución. ¿Qué te parece si solo en este caso y para este caso desaplico esta norma? ¿No? Así no le estoy, digamos, no estoy ofendiendo al legislador, porque allá la figura del legislador después de la Revolución Francesa, etcétera, o sea, el legislador era el traductor, era el detentador de la voluntad popular, junto con los ideólogos de la época, Montesquieu, Rousseau, etcétera, y eso era sagrado, ¿eh? Entonces, imagínate que le dice al legislador, detentador de la voluntad popular, ¿qué crees? Que tu norma está mal. Allá sí generaba problemas. En cambio, dice en Estados Unidos, las normas contrarias a la Constitución, ¿sí?, dice, quedan heridas o debilitadas y caen, dice, pierden su fuerza o vigor tras los golpes redoblados de la jurisprudencia. O sea, la ley empieza a perder vigor porque empieza a ser desaplicada en casos concretos. Se le decía algo notable a Tocqueville. Entonces, en el caso del Tribunal Constitucional, una vez que declara la invalidez de una norma, esto se hace con efectos generales, ¿sí? Ya no es para el caso concreto. Ya una vez que dice esto ya es inválido, se va del ordenamiento. Ya no tiene valor jurídico, eficacia, etcétera, ¿no? Entonces son dos modelos enfrentados, distintos, pero que con el tiempo se han ido acercando. Yo les diría, pues México en la actualidad, ¿qué modelo tiene? Pues ya no son los modelos, ya no son puros. A lo mejor en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias, reunida la votación, etcétera, pues es una especie de control concentrado. En el amparo, pues seguimos todavía una forma de relatividad de la sentencia para el caso concreto. Pero existe la jurisprudencia, ¿no?, por reiteración o por contradicción, etcétera, pues que de alguna manera le da generalidad a la determinación, ¿no? Entonces tenemos ahí esas figuras. Y en el tema de la supremacía, pues también es importante a quién le corresponde determinar la prevalencia
de la Constitución. Entonces les decía, en nuestro país en el 133 tenemos el tema de la supremacía, por una parte, pero también tenemos otro tema muy importante, que es el tema de la jerarquía de los tratados, porque ahí están mencionados. Antes de que estuviera el artículo primero, pues estaba el 133 y de ahí derivaban, o se derivaba cuál era la jerarquía que debía darse a las normas previstas en los tratados internacionales. Y en nuestro país, este tema es importante porque en principio, si estamos hablando de supremacía, pues los tratados vendrían en un lugar secundario. Sí, pero ¿en qué lugar? Esta era la pregunta. Durante algún tiempo, de acuerdo con las tesis de la Corte, los tratados tenían la misma jerarquía que las leyes federales. Posteriormente, tesis de ahí de la década de los 90, mediados de los 90, y sobre todo tesis que surgieron, o las preocupaciones que surgieron después por ahí del Tratado de Libre Comercio, como que eso movió muchas cosas. Incluso la existencia de una ley sobre tratados, que ahora tenemos dos leyes sobre tratados. Uno tratados en general y otro tratados en materia económica, ¿no? Antes no existía eso. Entonces, los tratados tenían en principio reconocida una jerarquía de ley federal. Posteriormente se les sitúa por encima de las leyes federales y solo por debajo de la Constitución, que fue un cambio muy importante. Pero ahí, aún así, no se resolvían muchos de los problemas. Acuérdense cómo se resuelven los temas o problemas de contradicción normativa. Cuando dos normas resultan aplicables a un caso, pues decíamos, pues, estaba el criterio primordial de jerarquía, jerarquía. Después el criterio de temporalidad, la norma más joven, más reciente, derogaba implícitamente a otra, o el de especialidad, ¿no? Entonces, sobre esos tres, ahí va manejándose el tema. Sí ayudó que se citaran los tratados por debajo de la Constitución y encima de lo demás. Aunque después vinieron otros criterios que lo situaban al mismo nivel que las leyes generales. ¿Cuáles son estas leyes generales? O más bien, ¿cómo se encuentra actualmente la pirámide? O antes de la reforma del 2011, ahorita vamos a hablar de eso. En la cúspide estaría la Constitución, en esto que estoy señalando. Después estarían los tratados y las leyes generales. Después estaría todo el derecho federal ordinario. Yo diría que abajo de las leyes generales, todavía estarían las leyes reglamentarias, aunque yo les establecería una jerarquía inmediata a la Constitución. Porque si son reglamentarias de un precepto constitucional, pues es como la propia Constitución que está siendo extendida o en movimiento. Y bueno, entre el derecho federal y el derecho local, no hay una relación de jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de relación hay entre el derecho federal y el derecho local? Pues es la misma relación que hay entre
la mamá de uno y su esposa o esposo. No son relaciones de jerarquía. Nunca vayan a ponerlas de jerarquía. Jamás. Son relaciones de competencia. ¿De quién le toca qué? ¿Y a quién le toca decidir qué? ¿Sí? Si se acuerdan de esto, van a ahorrarse muchos problemas. En diciembre y para todas cosas, ¿eh? Y en 10 de mayo, lo que quieran. Acuérdense, nunca es de jerarquía, solo es de competencia. Y eso hace la diferencia. Ahora ya dentro del derecho, digamos, local, pues tendríamos primero la constitución local, después a lo mejor habría leyes reglamentarias locales, el derecho ordinario local, y bueno, vamos a hacer la pirámide más larga si metemos las normas administrativas, ¿no? Estamos hablando aquí del solo lo legislado, pero también las normas, las NOMS, los reglamentos, etcétera, y es interesante un día el ejercicio de ver exactamente cómo está esta pirámide, por así decirlo. No, pues las leyes generales, que ahora abundan cada vez más, son leyes que tienen un ámbito de vigencia nacional. ¿A qué me refiero con esto? No regulan exclusivamente a autoridades federales, sino tanto autoridades federales como locales. Y a veces provocan que haya legislación federal adicional y legislación local. Por eso las leyes generales son, insisto, de un ámbito de vigencia nacional. Por ejemplo, la ley de víctimas. Es una ley general porque, pues sí, las víctimas en lo local, si no hay una regulación sobre ese tema, pues están los parámetros, principios, etcétera, la ley general, ¿no? Hay veces que da lugar o no a normatividad federal ordinaria, ese es otro tema. Pero es un tema interesante el papel que juega esta normatividad, ¿no? Las leyes generales. Entonces esas no se reducen ni a lo federal ni a lo local, sino abarcan prácticamente lo nacional en todos los niveles, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico es otro ejemplo, ¿no? Sí, podrá haber leyes locales, podrá haber a lo mejor hasta una ley federal, pero es una ley que respecto a la cual tiene obligaciones lo federal, lo estatal, lo municipal. Sí. Doctor, la Corte emitió una tesis en donde dice que las leyes generales forman parte de la Constitución. ¿Usted qué opina al respecto? Porque yo en lo particular no considero que sean parte de la Constitución, como usted decía, no son leyes constitucionales. Bueno, yo creo que más bien el argumento, me imagino que ha de haber empezado a hablar del tema del bloque de constitucionalidad. Como les comenté la vez pasada, ¿no? Hay una idea que hay muchos tipos de bloque de constitucionalidad, no es una sola idea, ¿no? Pero trata de abarcar no solo la Constitución, sino aquellas leyes, por ejemplo, que estarían las reglamentarias por una parte, a lo mejor las leyes generales, forman parte de un solo bloque, ¿no? Incluyendo también los tratados internacionales. ¿Cuál es el tema aquí? Que esas leyes generales o las leyes reglamentarias de un precepto, etcétera, sirvan como parámetro de control constitucional. Esa es la finalidad. Y hay otra finalidad oculta que yo ahí creo. Tratándose, o en el caso de los tratados internacionales,
el que digas que forman parte del bloque te evita el problema en ocasiones de contrastar la Constitución con los tratados. Ustedes saben que hay casos en los cuales nuestra Constitución no se ajusta necesariamente a lo que establecen los tratados. O sea, los tratados establecen a lo mejor un mayor alcance, ¿no? En este sentido, una de las preguntas, creo que así lo puse como problema, está en determinar si en algunos casos la Constitución puede resultar inconvencional. Ahorita vamos un poco a decir cómo está actualmente el tema, ¿no? Porque sí puede ser. Sí, claro. Les decía yo del caso la última tentación de Cristo. Bueno, pues lo que declara la Corte Interamericana es efectivamente que resulta inconvencional la propia Constitución chilena. Y tienen que modificarla en términos del tratado. Entonces el tema de la jerarquía estaba ahí, digamos, como una fotografía antes de la reforma del 2011. Viene la reforma del 2011 y sitúa, ojo, las normas de derechos humanos contenidas en los tratados. No habla de los tratados de derechos humanos. Esto es bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber normas que son de derechos humanos, pero que no están en un tratado, digamos que pueden estar en otros tratados. Por ejemplo, el caso de la ¿cómo le llaman? A ver, se me va el nombre. Del apoyo diplomático, que está en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, que establece un derecho que forma parte del debido proceso, a que si es una persona extranjera, debas notificar al consulado para que le brinden esa protección, atención, defensa, etcétera, ¿no? Que es un derecho que México reclamó a los Estados Unidos a partir de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y que la Corte Internacional de Justicia consideró como parte del debido proceso, la notificación consular. Ese no es un tratado de derechos humanos, es de relaciones diplomáticas y sin embargo contiene una disposición que es afín al debido proceso, afín a la dignidad humana. Ahora imagínense en los tratados en materia ambiental, ¿no? Pero parece que me llamo, ¿eh? En muchos otros tratados pueden haber normas que tienen que ver con los derechos humanos. Por eso dice el artículo primero, las normas de derechos humanos previstas o contenidas en los tratados. De acuerdo con el artículo primero, tendrían rango constitucional, o sea, es un paso más de lo que tenían previsto. Tienen rango constitucional. Hasta ahí diríamos, bueno, es más o menos claro. Sin embargo, insisto, había no uno, varios casos en los cuales las normas constitucionales mexicanas chocaban con normas de los tratados internacionales. En materia del arraigo, en materia de expulsión de personas extranjeras, había, en materia de derechos políticos, ¿sí? Etcétera.
lo cual hacía surgir la duda de si pudiera llegar a ser la Constitución mexicana por este tenor inconvencional. Entonces vino la Suprema Corte y emite un criterio en el cual señala que si la Constitución mexicana establece una restricción a un derecho humano, prevalece la Constitución. Bueno, eso resuelve el problema en el ámbito interno y vuelve a poner a la Constitución en la cúspide de la jerarquía, de la supremacía. Pero en cuanto llegue un asunto de estos que tiene la Constitución, a nivel interno, no me queda duda, y la Corte va a decidir así. Pero a nivel internacional, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Y aquí vienen, así como que la zona de asteroides, ¿no? Esto es así como la serpiente mordiéndose la cola, o ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Más bien primero el huevo, el dinosaurio. Por lo siguiente, ¿qué sucede? La Convención sobre Derecho de los Tratados, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, creo que es el artículo 27, si no me equivoco, establece que ningún país o ningún estado podrá invocar su derecho interno como pretexto para incumplir una obligación internacional. México ratificó esa convención. Y de esa convención deriva una especie de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, incluyendo la Constitución. Y ahí es donde empezamos, ¿no?, a patinar, porque, pues sí, eso dirá esa convención, ¿no? Pero el 133 señala los tratados celebrados que se celebren, etcétera, y que estén de acuerdo con la misma. Entre ellos el 133. ¿No? Y es una cosa que no podemos estar aquí discutiendo, y hasta puedo hacer una encuesta de opinión ahorita. No sirve de nada. ¿Cómo se soluciona el tema? Pues muy sencillo. Dependiendo del foro donde estás litigando. Si tú aquí en este ámbito dices, no, la Constitución dice esto, pero va en contra del tratado, pues te van a decir viva la Constitución. Pero si haces eso en la Interamericana y dices, no, mi Constitución dice algo, y la Convención Americana va en contra de mi Constitución y por lo tanto debe prevalecer mi Constitución a nivel internacional, pues claro que no. ¿No? Perdón. ¿Cómo se prende? Bueno, sí. Yo tengo una duda. En estos casos donde Estados Unidos no acató esta Convención de Viena sobre relaciones consulares, creo que en un caso con Chile y en un caso con México, el caso, ¿no?, Avena y Alemania, la Corte Internacional de Justicia, bueno, dijo, ¿no?, que Estados Unidos tenía la obligación de dar esos avisos consulares. Entiendo que Estados Unidos se retiró, ¿no?, como que dijo, bueno, entonces ya no estoy de acuerdo con ese, ¿no?, protocolo o convención. Pero no hay una sanción que emita la Corte Internacional de Justicia que trascienda no solamente a lo mejor en un documento, sino, no sé, en un bloqueo o en un apoyo internacional,
¿O simplemente queda así en el aire y bastó con que Estados Unidos se retirara de ese convenio? Bueno, eso que planteas es así como quien nos despierta de una fantasía, ¿no? Todas las relaciones internacionales están desarrolladas sobre la base de la buena fe de los estados y del pacta sunt servanda, ¿no? Pero en principio yo recalco mucho el tema de la buena fe. O sea, es que nadie te obligó a que vengas a someterte a una jurisdicción. Tú lo estás haciendo, ¿no? De buena fe, entiendo. Y esta buena fe incluye, pues, que vas a acatar lo que surja de aquí. Porque si no, pues no tiene chiste, ¿no? Entonces, mira, términos concretos. No hay sanciones. También depende mucho del país que ganó, o sea, nosotros. Porque si tú ganas en ese foro, lo que yo haría es estar ante la corte, oye, ya ha pasado un año más y tal, ¿no? O sea, mal haríamos en nosotros dejarlo ahí. Ah, pues no quiere. Ah, no, pues ya. No, perdón. Haces mociones, etcétera, etcétera, y vuelves a meterle otro caso. O sea, si estás realmente como país tratando de avanzar el derecho internacional. En los foros, en el foro, no sé, en la Asamblea General de la ONU, o sea, tienes una serie de mecanismos diplomáticos para decir, oigan, yo quiero un punto de acuerdo para el caso de Estados Unidos y la forma en que está eludiendo el cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Y hasta ahí llegas, ¿eh? Difícilmente, digo, en un mundo ideal, pues, podrías llegar hasta, como dices, otro tipo de consecuencias. Pero yo te diría, si quieres que sean consecuencias legítimas, y estando Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, cualquier cosa, digo, en el extremo, así que llegan, pues, derecho de veto, y no tienes que explicar nada, ¿no? Ahora, eso que señalas es así como que la puntilla, ¿no? Para todos los internacionalistas. Siempre todos los internacionalistas tienen miedo a una pregunta como esa, pues porque todo se cae. Sin embargo, creo que en efecto estamos ante la nación más poderosa del mundo, en un poder que no conoce o no se sujeta al derecho. Pero Estados Unidos es uno, decíamos la otra vez, de 194 países. Nada impide que el resto de los países puedan fomentar, crear una especie de Estado de Derecho internacional, ¿no? O sea, siempre va a haber el buleador, ¿no? Ah, bueno, pues, no, yo no juego, es más, a ver, las canicas son mías, ¿no? Bueno, nosotros sí, ¿no? Nos sometemos a reglas, etc. Eso sería lo ideal. A Estados Unidos es muy, muy pragmático, ¿no? No se va a ir del todo. Va a aceptar, y miren, señalamos hacia allá, pero hicimos lo mismo con la Corte Internacional, perdón, la Corte Penal Internacional. Hicimos exactamente lo mismo. Estamos diciendo que vamos a aceptar la jurisdicción case by case. O sea, en lugar de decir, me someto y acepto la jurisdicción, no. Depende, ¿no? Si vas a acusar a fulanito, no, ahí sí no. Ah, sultanito, ah, no, ahí sí, ahí sí. O sea, también nosotros estamos, pero, ¿explico?
o en materia de migración, ¿no? O sea, yo no sé si México, no lo sé, no estoy al día, si ya aceptó la competencia del Comité de Migrantes para recibir quejas. Estamos duro que dale, pero pues, no nos aceptamos también que nos señalen las cosas, ¿no? Es más, no hemos aceptado siquiera el protocolo facultativo para que nosotros podamos interponer quejas contra México por cuestiones de derechos sociales. ¿Dónde está la convicción, no? ¿Dónde está? Esa es la parte, la incongruencia así total, ¿eh? Es más, ni siquiera la convención de personas mayores, interamericana, creo. ¿Por qué? Porque esa convención trae algo muy interesante que tiene que ver con el tema de que tú no puedes poner límites de edad hacia arriba para ciertos cargos, ciertas responsabilidades, etc. Y eso está desde la Constitución, ¿no? En algunos casos. Entonces, pues viene ahí esa dicotomía, ¿no? Entre el derecho constitucional, el derecho internacional. Nuestra Suprema Corte tiene sus criterios. Dice, si la restricción es constitucional, pues va en caso, digamos, de un conflicto, pues va a ser de mayor jerarquía, ¿no? Tiene prevalencia, etc. Y ese es uno de los límites que yo les comentaba, de los límites, está por allá arriba, internos e internacionales, ¿no? El límite interno de lo constitucional, pues es lo constitucional local, que se divide en términos de las materias, de la competencia. Y el límite externo es el derecho internacional. Ahora, tenemos que en derecho internacional, les decía yo desde la vez pasada, los tratados solo son una de las fuentes del derecho internacional. Pero no son todas las fuentes. Hay otras. Es más, los tratados sí, era la fuente central, pero ahora ya no. Ahora hay una producción normativa impresionante, que requiere además un análisis, un acomodo, un ¿qué es esto, no? ¿Qué valor tiene internacionalmente? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan cómo determinan las fuentes del derecho internacional. Como no hay un catálogo como tal, los internacionalistas lo que dicen es, se hacen la pregunta, ¿qué es el derecho internacional? Y ellos mismos se responden. El derecho internacional es lo que aplica la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué aplica la Corte Internacional de Justicia? Pues el derecho internacional. No, eso ya es circular, no. ¿Qué aplica la Corte Internacional de Justicia? Y entonces acuden, creo que es el artículo 39, si no me equivoco, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Creo que sí es el 39. Que señala, fíjense de dónde están agarradas las fuentes del derecho internacional. De un estatuto, o sea, como una especie de reglamento, ¿no? O de ley orgánica de la Corte Internacional de Justicia. Y un precepto que señala, pues, las fuentes del derecho internacional, como son los tratados, la costumbre, ¿no? Y los principios generales del derecho internacional, ¿no? Con dos fuentes auxiliares, que también discuten si son fuentes o si no son fuentes, que es las opiniones de los ius publicistas más connotados y
los criterios de la Corte Internacional, los precedentes. ¿Perdón? O sea, la doctrina y la jurisprudencia. Lo que te dice el precepto es más o menos eso, ¿no? La Corte Internacional va los tratados, aplica costumbre, veterata consuetudo, opinio iuris necessitatis y los principios, ¿no? No intervención, solución pacífica de controversias, etcétera, más o menos los que tenemos nosotros ahora en el artículo 89. No los teníamos, ahora los tenemos, artículo 89. Pero eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de cosas adicionales a esas que no sabemos cuál es su naturaleza jurídica y su jerarquía. Por ejemplo, ¿qué jerarquía tiene o en qué parte de las fuentes insertamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? Un informe de un relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Un informe de un informe público de la Comisión Interamericana. Comisión, no de la Corte. O sea, hay un montón de cosas que no es fácil, ¿no? O si no, el famoso Jus Cogens. No sé si alguien ha escuchado hablar de esta figura. Creo que hasta habrá algún criterio de la Corte sobre el tema del Jus Cogens. Espero que sí. Bueno, el Jus Cogens es un principio derivado de una práctica internacional, pero que tiene tal valor que no admite tratado en contrario. Es un principio, si elevado así, a una jerarquía última, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la tortura, además de estar prevista en tratados y eso, es sin duda alguna Jus Cogens. O sea, vayas al país que vayas, aun cuando el país no tuviera reglas al respecto, una ley contra la tortura o su constitución no dijera nada y no fuera parte de los tratados que proscriben la tortura, es una conducta que no es tolerable. Pues aquí en China, pues. Y así hay otros. O sea, hay que ver el escrutinio, ¿no? Algunos dirán, no, pues el derecho a la vida, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? De repente, pues ustedes saben que el derecho a la vida en sus extremos tiene cuestiones relacionadas con aborto, cuestiones relacionadas con eutanasia, etcétera. No es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, así está el tema. O sea, la Constitución tiene un límite que también está determinado por el derecho internacional, con una serie de problemas derivados de las fuentes del derecho internacional, porque nuestra Constitución reconoce a los tratados como fuente y solo en 2 artículos, que es el 27 y el 42, reconoce al derecho internacional así, genérico, ¿no? Estos artículos son los que hacen referencia a al territorio nacional hacia el mar y hacia la atmósfera. Ahí señala la Constitución que tendrá los límites y la extensión que determine el derecho internacional, no dicen los tratados, ¿eh? El derecho internacional. O sea,
los tratados, la costumbre, los principios, la doctrina y los precedentes. Por eso esos temas son interesantísimos. Hay por ahí un documental de una islita, ¿no? De una islita que desapareció. Cuando era una isla que si en efecto existiera, como hay documentos que sí, empujaría el territorio mexicano, pero en la parte donde hay petróleo. Pero es la casualidad que la isla, yo creo que fue la imaginación de los cartógrafos, no sé, desapareció. Está documentado, búsquenlo. Isla Perdida, México. No me acuerdo cómo se llama la isla. Pero sí, si esa isla está ahí, pues implica que somos dueños. ¿Ustedes creen que esos intereses van a permitir que haya algo ahí? Se hablan de haber volado ahí con unas minas, con un misil o algo. Y de bye, ¿no? Pero era pues, interesante. ¿Les parece si hacemos un breve receso? Muchas gracias.